que el tema que tratamos esta noche como estudio bíblico en el asunto de la guerra espiritual, he escuchado en algunas partes que se ha vuelto como lo que hablábamos hace 8 días, y es que hay personas que lo toman o despectivamente, desconociendo el poder del diablo, o demasiado afanados por estar allí buscando diablos donde no hay. Entonces las dos cosas son muy peligrosas. Lo que sí es real es que el mundo espiritual es una realidad. Eso sí no lo podemos desconocer, mis hermanos. O sea, si nosotros no reconocemos que hay un mundo espiritual de maldad y de bondad también, y hay un mundo físico material, y vemos solamente el mundo material, pues entonces estamos graves, estamos mal. Porque como hijos de Dios tenemos que dar a la Biblia como el libro cierto que nos guía. Y si en la Biblia dice que hay un mundo espiritual de maldad que nos afecta a nosotros como cristianos, pues creo que debemos prestarle atención entonces a eso. La palabra dice en 1 Juan 5:4, porque el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que él vence al mundo, nuestra fe. ¿Y cuál es el mundo? El mundo son los demonios. El mundo es todo lo que tiene que ver con la maldad, con la perversidad, con la tentación, con todo lo que viene de las tinieblas. Ese es el mundo. Nosotros somos, el Señor dijo, yo no puedo sacarlos del mundo, los dejo vivir ahí, pero ustedes tienen que vencer el mundo porque yo he vencido. Entonces, vamos a orar un momento antes de empezar la clase. Le pedimos a Dios ayuda y luego entonces ya empezamos la clase. La estoy grabando, de modo que esta conferencia más tarde usted la pueda recuperar y pueda compartirla con otras personas. Amado Dios y Padre Celestial, quiero poner en tus manos esta noche la bendición que nos regalas de podernos unir a ti en este tiempo de oración, de clamor y de estudio bíblico. Señor, quisiéramos que tú dirigieras esta clase, por favor. Te pedimos ahora, Espíritu Santo de Dios, que nos llene de ti, que nos mantengas el vaso lleno, la vasija llena, y que no permitas el error, la equivocación, la herejía. Señor amado, porque queremos agradarte a ti y queremos escuchar de tu voz, de la palabra, las enseñanzas bíblicas. Señor, quita toda distracción, toda molestia, todo lo que quiera operar del reino de las tinieblas en nosotros, no lo permitas. La distracción, Señor, no permitas los ruidos, el escándalo, el calor, la molestia, el televisor, todos nos apartamos para concentrarnos en ti y amarte, porque la palabra es digna de amarla. Así que gracias, Señor eterno, por tu bondad y tu infinita misericordia. Hoy nos abrazamos a ti y pedimos que esta lección sea contundente para tomar un rumbo diferente de nuestras vidas, aceptando que la guerra espiritual es una realidad en Cristo Jesús. Entonces les decía que el mundo espiritual es una verdad, es una realidad. O sea, sí existen los demonios, sí existe Satanás, el diablo, sí hay tentación, sí hay un enemigo de nuestras almas, de nuestras vidas. Usted dirá, sí, pero el Señor Jesucristo lo venció en el Calvario, sí. Pero recordemos que todavía no se ha completado la obra y se completará el día que el Señor recoja su iglesia. Mientras tanto batallamos con la mente, batallamos con la carne, batallamos con la tentación, batallamos con la lengua, batallamos con los pensamientos, con las enfermedades, con las circunstancias que no podemos nosotros sobrellevar. Pero tenemos a un Dios que ha dicho, yo estoy con ustedes y estaré con ustedes todo el mundo, todo el tiempo, toda la vida estaré con ustedes. Entonces me parece que lo primero que tenemos que reconocer aquí es que sí hay un mundo de maldad. Sí hay. En la clase pasada decíamos que es un error desconocer el mundo de maldad espiritual. Porque algunos pueden decir, ay, pero eso es para el Antiguo Testamento. Eso era cuando Moisés, cuando Faraón. No, hoy, 14 de noviembre del 2024, hoy están operando las huestes de maldad en diferentes territorios y en diferentes maneras de accionar, en la hechicería, en la santería, en la brujería, en todo lo que tiene que ver con los homicidios, la fornicación, el adulterio. Ahí están los demonios precisamente operando. Entonces, esta noche, lo primero que quiero es que reconozcamos que hay un mundo de maldad que de alguna manera nos puede afectar a nosotros, pero que también tenemos esas armas que el Señor nos ha dejado, como el arma de la oración
y conocer la posición del enemigo, conocer la postura que tiene el enemigo y la autoridad que nosotros tenemos precisamente sobre nuestra mente, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro corazón. Entonces, lo primero que vemos aquí es lo que dice la palabra: porque todo el que ha nacido de Dios. Mire pues, todo el que ha nacido de Dios. Es decir, un creyente, un cristiano que ha entregado su corazón a Dios, ha nacido dos veces. Primero, de la mamá, del vientre de la madre. Y segundo, de Dios. ¿Cuándo nació de Dios? El día que se rindió al Señor y le dijo: Señor, yo soy un pecador, perdóname, inscribe mi nombre en el libro de la vida, dame la salvación. Y a partir de ese momento, el Espíritu Santo de Dios se hizo presente en la persona y le permitió un nuevo nacimiento. Y en ese nuevo nacimiento lo que viene es una progresión de la santidad, una progresión de la consagración. Ya comenzamos poco a poco a dejar lo malo hasta que ya seamos producto terminado, el Señor nos recoge. Pero en esa lucha permanente, diaria que tenemos con el enemigo, hay que vencer y tenemos las armas. Dios no nos dejó, no nos tiró al mundo, vayan a ver qué pueden hacer. No, nos dejó unas armas, pero una de ellas es conocer la posición del enemigo. Entonces, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. O sea, si usted nació de Dios, verdaderamente, usted vence al mundo. No hay ningún problema, usted tiene que vencer al mundo porque ha nacido de Dios. Ahora, el que no ha nacido de Dios no vence al mundo, se revuelca en el mundo. Y eso es lo que uno ve de personas que no han nacido de Dios, que no han entregado su corazón a Dios y que siguen allí revolcándose en el pecado. Ahora, esta es la victoria que vence al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. ¿Nuestra fe en qué? En la palabra. Nuestra fe en el Señor Jesús. Nuestra fe en que el Señor dejó la Escritura para nosotros. Nuestra fe en el poder de la oración. Nuestra fe en las declaraciones que yo puedo hacer como ser humano y como hijo de Dios para expulsar todo demonio. Entonces vamos a entrar ya en materia. Quito de aquí esta presentación y ya entonces entramos en materia. Bien, saludamos a Leonardo Díaz Villán, que nos acompaña esta noche. Bienvenido. A Darlington Delgado, buenas noches, Dios le bendiga. Mi hermano Hugo Zúñiga está mañana cumpliendo años, felicitaciones desde ahorita, por si se nos olvida, y todos los demás son ya de la familia de la fe. Bien, a mi hermana Livia Suárez Romero desde la ciudad de Bogotá. Bien, queridos, entonces, teniendo ya nosotros la certeza de que hay un mundo que es de carácter espiritual, entonces vemos que la Biblia habla de la guerra espiritual como un tema recurrente, y entender la palabra nos puede proporcionar, número uno, una perspectiva más profunda de nuestra fe. Increíble, ¿verdad? Que la guerra espiritual nos lleva a conocer mucho más hasta dónde alcanza nuestra fe. Y número dos, los desafíos que enfrentamos. Ahora, ¿qué es la guerra espiritual? En términos simples, la guerra espiritual se refiere a una batalla invisible. Nunca será visible la batalla. O sea, usted no se va a enfrentar nunca a demonios porque son espíritus del mal. Que se libra, es una batalla invisible que se libra entre las fuerzas del bien representadas por Dios y las fuerzas del mal representadas por Satanás y los demonios. La lucha no es física, es de carácter espiritual y se desarrolla, ojo, ¿en dónde? En los corazones de las personas y en el ámbito espiritual. ¿Por qué razón no en la carne? Porque son espíritus los que nos atacan y espíritus los que nos defienden. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que la carne se ve afectada en nosotros. Como seres humanos nos podemos ver afectados en cierto tipo de enfermedades, en cierto tipo de actitudes que más adelante vamos a mirar. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre la guerra espiritual? La Biblia presenta varias verdades claves, importantísimas, que debemos entender desde este momento de la guerra espiritual. Número uno, la existencia del enemigo. Satanás es un ser real, es poderoso y busca destruir a los seres humanos y apartarlos de Dios. Esa es su misión. Número dos, tenemos una armadura espiritual. Dios nos ha equipado con una armadura espiritual completa para poder resistir todos los ataques del enemigo. Esta armadura incluye la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación y la oración. Como le digo, estoy grabando el mensaje de modo que usted pueda repasar
Más adelante de pronto poner pausa y anotar. Entonces una persona que no dice la verdad está descubriéndose una parte de su vida y entonces por ahí pueden entrar precisamente los ataques del diablo. Una persona que practica la injusticia, por supuesto, una persona que no tiene paz, que no tiene fe, que no tiene la salvación y que no ora, por supuesto que estará siendo atacada por ahí. ¿Por qué la oración es tan importante? La oración se ha convertido en nuestra arma principal en la guerra espiritual. Al orar nos conectamos con Dios y recibimos su fuerza y su protección. Cuando estamos orando, el enemigo huye de nosotros porque estamos recargando nuestras baterías espirituales, porque nos estamos recargando de Dios, nos estamos llenando de Dios y recibimos fuerza para la protección. Y otro concepto que tenemos que mirar aquí es que la batalla espiritual se libra en la mente de los seres humanos. El enemigo siempre va a buscar distorsionar nuestros pensamientos, sembrar dudas en nuestros corazones. Por eso es crucial, como dice la palabra, estar renovando la mente con la palabra de Dios. Cada vez que leemos la palabra de Dios, cada vez que escuchamos una palabra de Dios, nuestra mente se va renovando. Están saliendo los pensamientos de pecado, están saliendo las tentaciones y está entrando palabra y está haciendo una renovación. Como cuando usted tiene camisas viejas en el closet y dice voy a renovar mi closet y comienza a sacar todo lo roto, todo lo malo, todo lo que ya no sirve, lo pone en una bolsa, lo tira a la basura y mete ahí las camisas nuevas. Eso es una renovación y Dios quiere que tengamos la renovación de la mente permanentemente, no cada año ni cada 8 días. Ahora, el tema de la batalla espiritual es en la mente es profundo y merece ser explorado a fondo. Número 1, es una lucha constante. Y yo quiero decirles aquí algo que el apóstol Pablo dijo. Escúcheme, por favor, cuando yo leí esto, yo me asombré, porque yo consideraba al apóstol Pablo como un producto terminado, como una persona ya en lo máximo del cielo, al lado del Señor, junto a Él. Y mire lo que escribe, o escuche lo que escribe. Dice, y yo sé que en mí, esto es en la carne. Note usted que Él separa la carne del espíritu. Dice, en mi carne no mora el bien. O sea, Él reconoce que sus órganos, que sus brazos, sus manos, su mente, sus ojos, no habita el bien allí. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, Él quiere hacer el bien y resulta haciendo el mal. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. ¿Lo dice quién? Imagínese usted quién lo dice. El apóstol San Pablo. Es el que dice que él hace el mal que no quiere y él intenta hacer el bien, pero no lo logra. Qué tremendo, ¿verdad? Sigue diciendo en Romanos 7:20. Y si hago lo que quiero, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pareciera ser una excusa, ¿verdad? Pero no, él está reconociendo que su cuerpo es inclinado a la maldad. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, mi alma, mi corazón, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, en mi carne, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por el Señor Jesucristo. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, pero con la carne al pecado. ¡Qué tremendo! Cuando yo leí eso, yo decía, Señor, pero ¿y entonces? Si este tipo es igualito a mí, porque yo quiero hacer lo bueno y resulto haciendo lo malo, pero ya no es un pecado consentido, sino es un descuido de la carne, porque a lo mejor ese día oré menos y vino la tentación y cedí a la tentación porque en mí todavía mora ahí el sentir de pecar. Y esto se va a acabar ¿cuándo? Se va a acabar cuando partamos para el cielo. Yo no sé si ya les he contado que tuvimos un compañero pastor que a los 96 años de edad, Pastor Marcelino Garcés, Pastor Marcelino,
¿hasta cuándo tiene el hombre deseo de pecar? Dijo, hasta esta mañana. Imagínense, de 96 años, todavía pecando con los miembros que están inclinados al pecado. Ahora, el enemigo al que se refiere la Biblia es a menudo interpretado como Satanás o las fuerzas del mal, que buscan constantemente sembrar discordia, duda y temor en nuestros corazones. ¿Por qué la mente es el objetivo principal? Porque la mente moldea nuestras emociones y nuestras acciones. Todo lo que hacemos, todo lo que sentimos y todo lo que decimos nace ¿de dónde? De nuestros pensamientos. Si nuestros pensamientos son negativos, nuestras emociones y acciones también lo serán. Por eso, escuche usted hablar a una persona y cuando le escucha, usted sabe que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando usted oiga hablar a una persona como habla, usted sabe lo que hay en su corazón. Ahora, la mente es el puente hacia el alma. Nuestras creencias más profundas, nuestra identidad y nuestra relación con Dios se forman en nuestra mente. Y Satanás conoce el poder de la mente. El enemigo sabe que si podemos controlar nuestros pensamientos, entonces él no va a poder controlar nuestras vidas. Pero él sabe que si él puede controlar nuestros pensamientos, él va a controlar nuestras vidas. La palabra dice que el enemigo envía dardos de fuego del maligno y el escudo de la fe los detiene. Ahora, hay algunas tácticas que utiliza el enemigo. Número 1, las mentiras y los engaños. Mi hermana, si a usted le dijeron que era fea y que no se había casado porque era fea, le mintieron, porque usted es una hija de Dios. Mi hermano, si a usted le dijeron que usted era malo, que usted era perverso, que no debía haber nacido, le mintieron, porque si usted nació y tiene vida, es porque está dentro del plan con Dios. Entonces, ¿qué hace Satanás? Distorsiona los pensamientos, distorsiona la verdad, para hacernos dudar de Dios, de nosotros mismos y de los demás. Y ahí donde está el espíritu de sospecha. Cuando usted ve esa parejita allá en la iglesia de la mano y todo, entonces vienen esos pensamientos y ahí está Satanás trayendo pensamientos de maldad, sospechar de lo que están haciendo. También otra expresión del enemigo para podernos hacer tambalear es que nos bombardea con preocupaciones y nos hace sentir inadecuados, nos hace tener miedo y tener ansiedad. Cuando nosotros no estamos equilibrados con el Señor en oración, en ayuno, en compartir la palabra, vienen preocupaciones. Ay, ¿qué tal? ¿Y qué tal si pasara esto? ¿Y qué tal si en este momento temblara? ¿Y qué tal si en este momento? ¿Y qué tal si yo me quedara sin plata? ¿Y qué tal si me enfermara? Y ese qué tal es un bombardeo constante del enemigo y lo que hace es que nos recuerda constantemente nuestros errores, nuestras equivocaciones, que impide perdonarnos. Otro aspecto que el enemigo acostumbra a poner en las personas es el aislamiento. Nos separa de los demás y nos hace sentir solos y vulnerables. Ahora, pero lo que hablaba hace un rato, y es que Dios espera de nosotros que haya una renovación en nuestra mente. Otra vez, sacar las camisas viejas y meter las camisas nuevas. Sacar los pensamientos que sabemos que están mal y metemos pensamientos nuevos. ¿De dónde sacamos pensamientos nuevos? De la Biblia, de la palabra de Dios. La buena noticia es que tenemos un arma poderosísima para combatir todos estos ataques de los que le acabo de decir. Y es la palabra de Dios. Toda verdad bíblica que entre en nuestros corazones echará fuera las mentiras, identificará las mentiras. Comparando nuestros pensamientos con la Biblia, podemos reconocer las mentiras de Satanás y rechazarlas. Cuando leemos que somos hijos de Dios, que el Señor está con nosotros, que no estamos solos, que estamos en victoria, que el gozo de la salvación está con nosotros, que tenemos promesa, entonces todas las mentiras que el diablo metió
para nuestra mente, para decir que estamos solos, que no somos nadie, que somos feos, chiquitos, muelones, negros, gordos, flacos, que no merecemos, ahí todo eso se tiene que ir y entran que las camisas nuevas al closet, es decir, los nuevos pensamientos. Otro aspecto para nosotros es el fortalecimiento de la fe. Cuando meditamos en las promesas de Dios, nuestra fe se fortalece y somos capaces de resistir cualquier tentación. ¿Por qué? Porque nuestra fe ha crecido, porque nuestra fe es una fe fuerte, porque estamos creyendo más a las promesas de Dios que a las mentiras del diablo. Experimentamos paz y libertad. Cuando nuestra mente está alineada con la voluntad de Dios, experimentamos una paz que ni siquiera sabemos cómo explicarla. En momentos de dificultad, en momentos de tribulación, si tenemos las promesas vigentes, la gente va a preguntar, ¿y qué le pasa? Mire por las que está pasando y está tan tranquilo. ¿Es por qué? Porque experimentamos una paz que no tiene ninguna explicación porque es la paz de Dios. Ahora, hay unas herramientas prácticas para renovar la mente. La lectura diaria de la Biblia. Y yo llevo 5 años con este canal insistiendo todos los días, leamos la Biblia, leamos la Biblia. Me gustó muchísimo la declaración del presidente Trump en estos días, ayer o antier, donde dijo, vamos a llenar nuestras escuelas de Biblias, vamos a llenar las universidades, las empresas, los colegios, donde quiera que haya una multitud de personas, vamos a llenarlas de Biblias porque vamos a rescatar el espíritu del cristiano en los Estados Unidos. Vamos a recobrar la identidad, vamos a recobrar quiénes somos verdaderamente como hijos de Dios. Me gustó mucho esa parte. Ahora, ¿por qué no leemos la Biblia? ¿Porque no la entendemos? Ore al Señor para que demuestre que esa palabra ya revelada puede causar en usted una identificación. La lectura diaria de la palabra. Desde que yo me convertí al Señor, allá en agosto de 1995, no recuerdo un solo día donde no haya leído por lo menos un versículo de la Biblia. Puedo haber estado en tribulación, puedo haber estado comiendo gallina gorda, lo que quiera, pero no recuerdo que en todos estos años haya dejado por lo menos de leer una cita bíblica. Y en tiempo de la pandemia, cuando no podíamos salir a la calle, cuando no podían hacer nada, ¿sabe qué hacía Miguelito? Compró un cuaderno cuadriculado o varios cuadernos cuadriculados y a pluma escribí los libros de la Biblia. Hechos de los Apóstoles, Primera a los Corintios, Segunda a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Apocalipsis, Primera de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Pedro, uno por uno, todo el Nuevo Testamento y algunos libros del Antiguo Testamento, a mano, 2, 3 horas, 4 horas, escribiendo, subrayando, porque no había nada más que hacer. No podíamos salir a la calle a nada, ahí con el tapabocas y dele, escriba la Biblia. Y cómo me sirvió, mejoré la letra y al mismo tiempo recuperé la palabra. La oración. Si nosotros creemos que vamos para el cielo y no estamos orando, ¿qué cree que vamos a hacer en el cielo? O sea, que nuestra vida aquí en la tierra sea una preparación para vivir en el cielo. Si nosotros nos molesta orar, pues yo creo que en el cielo no vamos a hablar allá con Dios, ni mucho menos, porque si nos molesta hablar con Él aquí en la tierra. La alabanza es un arma poderosísima en contra del enemigo. ¿Y sabe dónde lo practico yo? En la calle. Cuando voy por la calle, yo voy cantando. Los vecinos dirán, mire, el viejo loco ese que vive allá. Yo paso por la estación de policía, yo entro al D1 a hacer la compra, entro cantando. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, echa fuera demonios, calma los vientos y la tempestad y yo le alabaré. ¿No le parece a usted que en vez de estar teniendo pensamientos allá que no corresponden a Dios, usted se puede aprender esos coritos? Esos coritos tan bonitos, y si usted los copia en un papel y los repasa y canta, a lo mejor le van a decir la vieja loca de allá, pero es usted con el Señor. Ana estaba orando y el pastor la vio y le dijo, borracha, salga de aquí. Un momentico, borrachas, yo no estoy borracha, yo estoy orando. El pastor estaba
totalmente desvirtuado de lo que estaba diciendo allí. Otro aspecto que nos puede ayudar a nosotros a crecer espiritualmente es la comunidad. Ustedes, la familia que está aquí reunida. El otro día teníamos 65 familias aquí reunidas en un culto que hicimos, o en una jornada que hicimos de enseñanza para los hijos. Rodéese de personas que amen a Dios. Deseche las personas tóxicas, a los ateos, a los que le ofenden, a los que le llevan a chistes groseros, a vulgaridad, y rodéese de personas de bien. Hoy tuvimos una reunión muy bonita, muy especial en el Seminario Bíblico de Medellín, en las instalaciones allí. Estaba mi primo hermano, el pastor Miguel Peñalosa Rodríguez, su esposa, su hija que es pastor en Bogotá, el esposo que es pastor en Bogotá. Llegaron otros pastores ahí. ¿Y de qué cree que hablamos? ¿De Colombia, Uruguay de mañana? No, para nada. Hablamos del Señor, testimonios, cosas bonitas. Se pasaron las horas hablando del Señor ahí. Y esto aumenta nuestra fe. Y esto elimina los pensamientos negativos. Busque con quién conversar los asuntos de Dios. Y si está luchando con pensamientos negativos, con sueños y todas esas cosas, busque consejería de familia. Busque un consejero espiritual que estará dispuesto a batallar con usted en la oración. La batalla por nuestras mentes es real, oiga bien, y es constante, pero no estamos solos. Con la ayuda de Dios y las herramientas que Él nos ha proporcionado, sí podemos vencer las estrategias del enemigo y vivir una vida plena y victoriosa. Ahora tengo 3 preguntas para usted. Número 1, ¿qué pensamientos negativos te han estado atormentando últimamente? Piensa en eso. A lo mejor tienes duda del futuro, de la ancianidad, de la vejez, de la muerte, qué sé yo. Número 2, ¿cómo puedes aplicar la palabra de Dios a tu situación actual? Número 3, ¿qué pasos concretos puedes dar para renovar tu mente? A lo mejor necesitas una buena Biblia de estudio, un buen canal de YouTube donde haya palabra de Dios. Ahora, la victoria es de Dios. Aunque la batalla puede ser intensa, la victoria final es de Dios. Él nos ha prometido que venceremos al enemigo a través de Cristo. Y aquí hay algunos pasajes bíblicos que nos pueden ayudar. Efesios 6, del 10 al 18, Pablo describe la armadura de Dios. Más adelante vamos a hablar de eso. También está Primera de Pedro 5, 8 y 9. Sean sobrios y estén velando, porque el adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual hacen bien en resistir en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Pedro nos advierte sobre las tácticas del enemigo y nos anima a resistirles firmes en la fe. Segunda a los Corintios 10, 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, como decía Pablo, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Yo no tengo aquí en la casa un palo, una escoba, una lanza, una espada, un escudo. Yo no tengo esas armas aquí, porque las armas del Señor son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Oiga bien, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Señor, llévate este pensamiento y ponlo cautivo allí, porque Él tiene que ir a la obediencia a Cristo. Pablo afirma que nuestras armas no son carnales. Y mire cuánto nos cuesta a nosotros entender eso. Porque si tenemos una persona que nos ofende y nos maltrata, pensamos que es ella. Si alguien viene a molestarnos, pensamos que es la persona que viene a molestar. Y resulta que no. Esa carne está por ahí solamente obedeciendo a los diablos, a los demonios que vienen a incomodarnos, pero nuestra lucha no es contra esa persona, sino contra las huestes de maldad que moran en esa persona. ¿Por qué es importante entender la guerra espiritual? Porque podemos comprender varias cosas. Oiga bien, podemos entender que nos permite entender por qué enfrentamos dificultades y tentaciones en la vida. O sea, cuando entendemos la guerra espiritual, estamos comprendiendo la explicación del sufrimiento.
¿por qué nosotros sufrimos? Porque hay unos malos que andan detrás de nosotros. ¿Por qué pasamos dificultades en la vida? Porque hay unos malos que nos están espiando, que andan como león rugiente viendo a quién devorar. Número 2, para protegernos de los ataques del enemigo. Al conocer las tácticas del diablo, podemos estar más que preparados para resistirlas. Número 3, crecer en nuestra fe. Estamos preguntando por qué es importante entender la guerra espiritual. Cuando la entendemos, crecemos en la fe, porque la guerra espiritual nos lleva a depender más de Dios y a experimentar su poder en nuestras vidas. En alguna ocasión, estando predicando en la cárcel, tuvimos una guerra de carácter espiritual. Había un policía que seguramente estaba muy enojado con nosotros porque predicábamos la palabra. Y estaba siempre pegado ahí molestando. ¿Y cuándo va a hablar de la Virgen? ¿Y cuándo va a hablar? ¿Y cuándo va a decir? Y yo recordé unas palabras del primer pastor que nos enseñó a nosotros la palabra. Y nos dijo, cuando usted encuentre alguna persona que se opone en la predicación, voltea a mirarlo a los ojos y dígale así: te reprendo, espíritu de Belial, en el nombre del Señor Jesucristo. Y yo me acordé. Y el policía me daba vueltas ¿y cuándo va a hablar de la Virgen? ¿Y cuándo es que vamos a rezar a la Virgen? Y dele con la Virgen. Y me volteé y le dije: te reprendo en el nombre de Jesucristo, espíritu de Belial. Y el tipo se quedó callado. Él ni entendió nada, porque la carne no entiende nada. Fue el espíritu que estaba en él, el demonio que estaba en él operando, cerró la boca. Cuando terminé de predicar, me dijo: ay, pastor, mire, allá adelante hay otros calabozos, camino y lo acompaño. Y me sirvió de guía para llevarme a otro lugar. ¿Por qué nosotros no usamos las armas que el Señor nos ha dado? ¿Por qué nosotros esperamos que venga el pastor para echar fuera demonios? ¿Por qué nosotros tenemos que sujetarnos a alguien, a la hermana de liberación, al departamento de sanidad interior y liberación, que vengan a liberar un endemoniado? ¿Será que nosotros tenemos menos autoridad que un líder espiritual del departamento de liberación y sanidad interior? No, usted y yo tenemos como hijos de Dios la autoridad delegada como iglesia, de la cual cabeza es Jesucristo. Y Él nos ha dicho que usemos su nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret tomarán la serpiente por la mano y no les hará daño. Beberán cosa mortífera y no les hará daño. Tenemos que usar. Cuando el hijo se le levanta a gritar ahí, a maldecir y todo, en el nombre de Jesús se calla la boca, en el nombre de Jesús de Nazaret. Un día mi esposa entró a una tienda y entró un hombre con un cuchillo a asaltar la tienda. Se le fue a ella, primero le tiró a mi hijo y luego le tiró a ella. Y cuando tiró así la cuchillada, mi esposa levantó la mano. Dijo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el tipo bajó el cuchillo y se fue para la calle. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque hay una autoridad espiritual y nosotros estamos respaldados como autoridad. Un día había una pelea en las instalaciones de la fiscalía. Mi esposa estaba allí en la fiscalía haciendo una diligencia y de repente se encontraron un preso con otro y se agarraron a pata y puño. Mi esposa pegó el grito delante de todo el mundo: se detiene esto ya, en el nombre de Jesús. Y los hombres se separaron y todo el mundo se miraba. Esta vieja loca aquí gritando. Sí, loca, pero tiene el respaldo de Dios, porque soltó la palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Por qué no sueltas la palabra ahí en tu casa? Contra la enfermedad, contra la ruina, contra la maledicencia, contra la gritería, contra la contienda, contra la pelea. Suelta palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, hay otro aspecto muy bonito que nos ayuda a entender la guerra espiritual, y es cuando ayudamos a otras personas a liberarse de las ataduras del enemigo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros participar en la guerra espiritual? Número 1, fortaleciendo nuestra relación con Dios, porque esto no es para todos. A través de la oración, el estudio de la Biblia y la comunión con otros creyentes nos fortalecemos, y ese respaldo nos lo da Dios cuando estamos bien con Él. Número 2, poniéndonos toda la armadura de Dios, viviendo bajo la voluntad de Dios y resistiendo al pecado. Número 3, orando por los demás, intercediendo por aquellos que están siendo atacados por el enemigo. Y número 4, compartiendo el evangelio, ayudando a otros a conocer a Cristo
y a experimentar su libertad. Estando nosotros viviendo en Montelíbano, Córdoba, un día nos llamaron personas que no eran de la iglesia, fueron a buscarnos a la casa. Pastor, hay un anciano que está muriendo y no es capaz de morir, no tiene fuerza para morir, porque cuando él era joven, a él lo sometieron a brujería, y la brujería no lo deja morir, porque no van y oran por él. Pero le queremos hacer una advertencia. El nieto, que pesa como 100 kilos, se acercó a donde el abuelo para orar por él y le tiró un puño en la quijada y le hizo dar 3 botes y cayó acostado el nieto que pesaba 100 kilos de peso. Le advertimos, pastor, que mi abuelo es violento y que está con brujería. A él le hicieron una brujería que se llama, en Montelíbano, Córdoba, se llama Los Niños en Cruz. Le rajan en el brazo allí una cruz y le insertan en la carne una brujería, le cierran y le cosen, y eso le da fuerza para trabajar todo un día sin comer o comer una sola vez al día, para trabajar prácticamente sin descanso. Esto es una magia negra, magia blanca, qué sé yo. Ahora, allí fuimos para orar por el anciano. El anciano no se movía, estaba quieto ahí, estaba sentado en una silla, un hombre como de unos 2 metros de grande, blanco, completamente blanco. Oramos por él, le preguntamos si quería aceptar a Cristo en su corazón. Estaba allí como tan expectante de todo lo que podía pasar. Y yo me acerqué y le dije, mire, descanse de verdad, usted es libre en el nombre del Señor. Y él murió como a los 8 días de nosotros haberle visitado. Perdón. Ahora, si Dios nos ha dado la autoridad, pero nosotros no la usamos, yo creo que algún día vamos a responder por la manera como Dios nos dio la autoridad y nosotros no respondimos a esa autoridad. Entonces, hay que resumir que la guerra espiritual es una realidad que debemos tomarla en serio. Al entenderla y equiparnos con las armas espirituales que Dios nos ha dado, podemos vivir una vida victoriosa y servir a Dios con eficacia. Si hay algo lindo que nos da el Espíritu Santo, es el dominio propio. Es el fruto del Espíritu Santo. Y debemos pedir al Señor, si no tenemos dominio propio, si no tenemos control de nuestras acciones, si no tenemos control de nuestra mente, de nuestro cuerpo, pidámosle a Dios que nos dé dominio propio, que nos dé entereza, coraje para decir no es no. Ahora, aquí hay unos ataques del enemigo que quiero compartir con ustedes porque nos ayudan a identificar las personas que están pasando por ese momento donde el enemigo ataca. Número 1, cuando la persona ha sufrido un cambio de comportamiento y ahora sufre de irritabilidad excesiva. O sea, está con la piedra afuera toda hora, está mal geniado, está envenenado, que no le pueden decir nada porque explota. Ese es un ataque del enemigo. Hay un comportamiento de irritabilidad excesiva que es propiciado por demonios. Número 2, cambios de humor drásticos. Esa persona que era alegre, contenta, feliz, y de pronto usted la ve huraña, ensimismada, por allá en un rincón, no se mete con nadie. Préstele atención, porque necesita liberación. Número 2, las adicciones al cigarrillo, al licor, a la droga, a los naipes, a empeñar todo, a mentir, a querer cambiar de look cada 5 minutos, que no se encuentran bien con la nariz, con la cola, con todo. Son asuntos internos del enemigo que les ha metido mentiras en la cabeza. Personas que son flacas y se miran al espejo y están gordas. No, están pesando menos de lo que el médico les recomienda que pesen, y sin embargo se miran al espejo, ¡ay, estoy como una vaca! Y resulta que parece un esqueleto. Es el demonio que ha metido en su cabeza la idea de que siempre va a estar gorda, aunque esté en los puros huesos. Estos son ataques de Satanás. Pensamientos obsesivos.
Por lo general, una persona que consume drogas siempre está mirando para atrás, para los lados. Me vienen persiguiendo, me van a agarrar. Y mira para atrás, y dele mirando para atrás. A ver, delirio de persecución. Miedos irracionales pueden ser señales de un ataque espiritual. Número 2, pérdida de la paz y de la alegría. Si experimenta una tristeza profunda o una sensación constante de vacío, podríamos indicar que está bajo un ataque satánico. Dificultad para concentrarse en Dios. Si le cuesta orar, le cuesta leer la Biblia o asistir a los servicios religiosos, es posible que el enemigo esté causando una discordia. Un 31 de diciembre, mi hermano Alberto, que trabajaba con nosotros, el hermano gemelo de Hugo, un día me dijo: Alonso, yo quiero que usted me lleve a su iglesia, yo quiero ir. Le dije: claro que sí, estaba esperando que usted me lo dijera, vamos, yo lo llevo. 31 de diciembre, llegamos, nos sentamos, y detrás de él, exactamente detrás de él, una mujer tosiendo, 15 minutos tosiendo sin parar, hasta que mi hermano se paró irritado de la silla y dijo: no, aquí no es, yo me voy, otro día nos vemos, hasta luego, y se fue. ¿Quién cree que propició esa tos? Bueno, el demonio, porque había un alma para ser ganada allí para Cristo. Menos mal que años más tarde o meses más tarde llegó, pero ese día no lo podré olvidar, cuando una mujer usada por el diablo tuvo un acceso de tos de 15 minutos sin parar. Enfermedades inexplicables. Aunque no todas las enfermedades son causadas por ataques espirituales, algunas podrían tener raíz espiritual. La evangelista, pastora, misionera Corrie ten Boom, una misionera en Holanda, la atropelló un carro, le partió la cadera y estaba ahí en el hospital gimiendo y llorando y pidiendo ayuda porque el dolor era muy intenso. Y pidió que por favor llamaran a un pastor para que viniera a orar por ella. Y vinieron varios y el dolor le seguía, hasta que apareció un pastor jovencito recién graduado. Y él, con todo el fuego y el ímpetu que trae un pastor recién graduado que quiere resucitar muertos, le preguntó a la misionera intocable, la teóloga que todo el mundo idolatraba, le preguntó: ¿no será que usted tiene un pecado oculto? Y esta señora explotó. Imagínese meterse con un arcángel de esos. Y allá esa señora explotó y le dijo de todo. Al fin y al cabo terminó llorando y le dijo: sí, pastor, yo tengo un pecado oculto. Tuve un disgusto con mi secretaria, le dije hasta de qué se iba a morir y no le he pedido perdón. Llámenla, le pidió perdón y enseguida fue sana. Sueños perturbadores, sueños recurrentes de violencia, persecución o temas satánicos pueden ser una manifestación de una batalla espiritual o que se comió unos frijoles antes de dormir. Hay que identificar bien el asunto. ¿Cómo orar en forma efectiva? ¿Cómo orar en forma efectiva en la guerra espiritual? Número 1, en el nombre de Jesús. Y otra vez, repito aquí en este altar, conocer a Dios y saber que Dios es único nos da una vida de libertad completa y absoluta. ¿Por qué razón? Porque vamos a confiar únicamente en el Señor y ya no vamos a confiar en José Gregorio Hernández, en Santa Rita de Casia, San Antonio de Padua, San Pascual Bailón, San Roque Bendito. No, ahora cuando conocemos que hay un solo Dios verdadero y que no tiene intermediarios, vamos y usamos el nombre de Jesús porque Él nos autoriza. Por eso usted nos oye: en el nombre de Jesús ordeno que esa enfermedad se vaya. Huya la pobreza, la miseria, en el nombre de Jesús. Ora en su nombre y declara su victoria con la boca bien grande, bien abierta, que se escuchen, que los demonios se escuchen, y declare su victoria sobre la fuerza de las tinieblas. Estás vencido, Satanás. Estás derrotado en el nombre de Jesús. Número 2, con la palabra de Dios. Usa los versículos bíblicos como armas espirituales. Confiesa la palabra de Dios sobre tu situación y declara las promesas de Dios para tu vida.
El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Palabra de Dios. Número 2, 3. Ore en el Espíritu Santo. Pida al Espíritu Santo que le guíe en la oración y que le revele las áreas en las que necesita ser liberado. Número 4. Ore con otros creyentes. La oración en grupo es poderosísima. Únete a otros creyentes para orar unos por otros. Ahora, ¿cómo ayudar a alguien que está pasando por una batalla espiritual? Número 1, escucha. Escúchalo, por favor. Nosotros tenemos tanta ansiedad por contar el testimonio y lo que Dios ha hecho. No, cierre la boca, abra los oídos y escucha a la otra persona con empatía. Brinde un oído atento y muestre compasión por lo que la otra persona está pasando. Número 2, ore con ellos. Únase a ellos en oración, declarando victoria de Cristo sobre el enemigo. Número 3, anímelos en la fe. La fe se fortalece recordándole las promesas de Dios y compartiendo testimonios de su propia experiencia. Número 4, conéctelos con diferentes recursos que hoy en día podemos tener. Hay canales de YouTube preciosísimos donde se habla de la guerra espiritual, donde se canta, donde se adora, donde hay predicaciones bellísimas. Ayúdalos a encontrar un pastor, un mensajero, un consejero que les pueda ayudar. Número 5, establezca límites saludables. Si la situación es peligrosa o si la persona está en riesgo, aliéntela a buscar ayuda espiritual. Los que leímos el libro del reverendo David Wilkerson, recordamos un evento donde el pastor se metió a liberar a una mujer que usaba heroína y que tenía un cuchillo en la mano, y ahí se causó heridas ella e hirió a otras personas. Seamos prudentes. Cuando el endemoniado está armado de un garrote, no se le meta por delante, a menos que lleve una silla en sus manos para defenderse. Y otros aspectos para considerar. Para vencer en la guerra espiritual, debemos rendir nuestras vidas completamente a Dios y permitirle que transforme nuestros corazones. Número 2, la iglesia es nuestra familia espiritual y un lugar donde podemos encontrar apoyo y aliento. Y número 3, la guerra espiritual es un proceso continuo. Hasta el día que nos vayamos de este mundo va a ser un proceso continuo. No te desanimes si no ves resultados inmediatos. Bueno, queridos, para la otra clase quiero darles el tema de la armadura de Dios. Vamos a desglosarla bien, a detallar todo ese tema. Les invito a que no se vayan a perder dentro de 8 días. Invite a otras personas. Si Dios le ha bendecido a usted esta noche, a estas lindas 26 familias que están conectadas aquí, recuerden que esta conferencia ha quedado grabada y con muchísimo gusto le estaré enviando el audio a quien me la pida, por favor, para que la pueda compartir o repasar en el caso. Recuerde, si usted está pasando por un momento difícil en su vida, comprenda que en los momentos difíciles es donde se incrementa la fe del creyente, es donde Dios nos respalda en lo que hagamos. Las circunstancias de la vida en muchas ocasiones no las podemos quitar, no podemos sacar de nuestra vida de pronto familiares que ofenden, que maltratan, personas que maltratan, pero sí podemos orar por ellos, amarlos y bendecirlos, no maldecirlos. Es mejor bendecir que maldecir. Tener siempre en la boca una fuente de agua dulce y nunca una fuente de agua amarga. Padre, quiero darte gracias en esta hora por tu infinita bondad y tu infinita misericordia. Señor, gracias porque en la guerra espiritual tú has dicho de nosotros que somos más que vencedores, que tenemos el respaldo del cielo, Señor amado, para vencer en la guerra espiritual. Danos fuerza, Señor, para caminar contigo, esas fuerzas que le das al búfalo, que el búfalo es más fuerte de rodillas que de pie. Eterno Dios,
colocamos en tus preciosas manos toda situación que mis hermanos y hermanas que están conectados en esta hora estén pasando. Esa batalla de la mente, esa batalla de sus almas, esas adicciones, esos vicios, esas malas costumbres, todo lo que pasa por la mente, Señor de la gloria, lo colocamos en tus preciosas manos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Filtramos ahora todo pensamiento y lo llevamos cautivo a la obediencia a la mente de Cristo. Eterno Dios, guárdanos de pecar. Eterno Dios, guárdanos de ceder a la tentación. El enemigo podrá venir muy sutil y muy bien adornado, disfrazado como ángel de luz, pero ayúdanos a identificarlo, Señor, para una vez lograda la visión de la posición que tiene, poderlo reprender con todas las armas espirituales que tú nos has dejado. Señor de la gloria, si alguien de los que están conectados a esta hora, sus familiares, están pasando por un momento de ataque espiritual, usamos tu nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret, reprendemos todo hueste de maldad, todo asunto espiritual, toda tiniebla, toda pestilencia nocturna, en el nombre de Jesús de Nazaret, para que huya al abismo a donde corresponde, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, gracias. Gracias por tu infinito amor. Gracias por tu infinita misericordia. Perdónanos, Señor, si alguna vez recurrimos a personas que pasaron por esta tierra y a lo mejor se portaron bien, Dios de la gloria, y los utilizamos como medios para llegar a ti, cuando tú no tienes intermediarios, solo mi amado Señor Jesucristo. Por tanto, en esta hora, Señor de la gloria, libéranos, límpianos, sánanos, sálvanos, Señor de la gloria, y no permitas que nuestro nombre sea borrado del libro de la salvación y de la vida eterna. Gracias, mi Señor. Dedicamos esta noche a ti, el descanso de nuestros órganos, la recuperación de nuestro cuerpo, para que mañana otra vez nos podamos levantar con la fuerza de seguir orando y de seguir clamando al Rey de Gloria en Cristo Jesús. Amén.